Hola, buenas noches. Mi nombre es Héctor Acevedo y bueno, por parte de la Universidad Abierta y a Distancia de México, en la asignatura de Sistema del Transporte, se genera una actividad de reflexión en donde nos pide que bueno, se identifiquen algunos elementos de la teoría de sistemas, así como la relación en el transporte, ¿no? Sobre prácticamente las tres unidades en las que se ha llevado a cabo esta asignatura, tenemos un formulario en donde, bueno, se van a dar respuesta a algunas preguntas y de manera general pues sí, una opinión acerca del proyecto del tren interurbano del Estado de México a la Ciudad de México. Bueno, la actividad de reflexión, como les decía, la primera pregunta nos muestra que de acuerdo a la teoría del sistema sobre los elementos y atributos de transporte carretero, aéreo, marítimo y ferroviario, ¿cuál es el autor? Bueno, Van Gogh en 2006 nos dice que de acuerdo a la teoría de sistemas tenemos algunos elementos o atributos que pertenecen al transporte carretero, aéreo, marítimo y ferroviario, en donde, bueno, también tenemos algunos otros puntos como lo es el proceso de conversión, las entradas, recursos, las salidas o resultados, el medio, los propósitos, función, atributos, como es parte de lo que nos menciona la pregunta. También tenemos metas y objetivos, componentes y, bueno, programas, misiones, administración, agentes, autores de decisión. Todo esto da como resultado algunos factores para poder tomar en cuenta o identificar que es un sistema de transporte, ¿no? También tenemos una siguiente pregunta donde es las variables principales que estudian el sistema de transporte, en donde, bueno, tenemos a la T como sistema de transporte, el círculo, el ambiente en el que se desenvuelve, la A, que es como sistema de actividades, que es el patrón de las actividades sociales y económicas. Y por último, que sería la F, que es el patrón de los flujos, que son los orígenes, destinos, las rutas, los volúmenes, ya sea de pasajero, de carga, y en fin, bueno, todo esto lo menciona el autor Mannheim en 1979. Em, la pregunta 3 es sobre la infraestructura del transporte ferroviario. ¿De qué se compone? Bueno, pues de manera general tenemos que por medio de los rieles, los durmientes, los elementos de fijación, las juntas, el balasto y las edificaciones, que si bien sabemos, no en todos lados podemos encontrar este tipo de infraestructura debido a las características geográficas, sobre todo las terminales, ¿no? Que no en todos lados podemos encontrar. Puede ser de carga, en algunos casos a lo mejor en específico, ¿no? Como es en Chihuahua el tren de pasajeros, y bueno, los trenes ya que pertenecen a la red de metro en México, en la Ciudad de México, o el suburbano, si no mal recuerdo, también dentro de la Ciudad de México. Algunos de los componentes físicos de los medios y modos. Vemos que tenemos la infraestructura, los vehículos, los equipos, el sistema de poder, el combustible, el control, las comunicaciones y los sistemas de control. También tenemos a los operadores y los planes de operación. Sale dentro de, bueno, estos dos últimos son como parte de, ¿cómo se pudiera decir? Como los componentes o lo que hace funcionar un sistema de transporte. Las externalidades del sistema de transporte. Bueno, esto lo vimos en la última unidad, que bueno, lo podemos entender como la interacción del sistema de transporte con otros sistemas, ya sea ambiental, económico, social, político, y que bueno, a su vez tienen ventajas y desventajas al momento de la interacción. Mm, y como el rol, bueno, tenemos que este es un proyecto que ya lleva cierto tiempo, no se ha concretado, pero de manera general puede ser una buena idea, sobre todo para los usuarios de transporte terrestre entre lo que sería Toluca y Ciudad de México. Se mueve muchísima gente de manera personal.
A mí me tocó vivir un tiempo en la ciudad de Toluca cuando empezó este proyecto y se escuchaban buenas cosas, ¿no? La afluencia o el flujo de personas que iba a tener gracias a la capacidad, sobre todo porque mucha gente del Estado de México, o específicamente de Toluca, tiene pues su trabajo ya sea en Valle de México o Ciudad de México. Entonces, pues este flujo, a pesar de que la carretera pues es de poca distancia, los costos, a lo mejor el impacto ambiental en cuestión de uso de automóvil, pues sí se reduciría. Además que la frecuencia, gracias a la cantidad de vagones que se iban a tener o a manejar, pues iba a ser posible esta distribución, ¿no? De personas tanto de México a Toluca como de Toluca a México. Sobre las externalidades, bueno, son muchos factores. Social beneficia sobre todo a la rapidez, al ahorro económico, al ahorro de tiempo, eh, ya que en carro pues es un caos, ¿no? Sobre todo por el tráfico que pudiera haber en la Ciudad de México, pues es perder horas, perder tiempo en el tráfico, además de lluvias, manifestaciones, cosillas de esa índole que pues hacen que se retrase la calidad de vida hacia lo social. Sobre lo económico, les decía, puede ser el ahorro económico, a lo mejor el combustible, reemplazarlo por el pago, el cobro de este tren, además de pues la generación de empleos para ciertas personas, ¿no? Para ciertas, a lo mejor, poblaciones que se encuentran cerca de donde se va a construir la infraestructura, o independientemente de eso, ¿no? Personas que se quieran agregar a este tipo de proyectos. Yo creo que lo ambiental sí está pegando demasiado, ya que la zona en donde pasa este tren, la ruta, pues es una zona protegida, lo que sería la Marquesa, en donde, pues, bueno, me ha tocado ver la devastación completa que se ha hecho a lo largo de estos kilómetros, 50 y tantos kilómetros. Entonces, bueno, de 54 kilómetros, 50 y tantos, 57 si no mal recuerdo, es de manera general. Pero bueno, aún así el- la distancia que es en medio de esta zona protegida es considerable, además de que las cuestiones geológicas hay veces que desde mi punto de vista no están tan bien definidas, no son tan compatibles, sobre todo las dimensiones o las características con las que cuenta la infraestructura de este tren. Em, la tala de árboles, pues sí, la deforestación que se está viendo y además pues ya va en consecuencia la erosión de ese subsuelo, sí va a traer consecuencias graves a largo plazo. Se vio cuando se construyó la autopista México-Toluca, entonces, bueno, es algo similar en donde se mata la naturaleza y tampoco hay una compensación, ¿no? A lo mejor cerca o de alguna otra manera en la que se pudiera recuperar esa parte de calidad ambiental, no se tiene. Entonces, yo creo que a la larga sí va a afectar. Esto es a consecuencia de a lo mejor una evolución, ¿no? En el transporte, una evolución de manera general en México, sobre todo para el uso de un tren. Y como bien dice, ¿no? La externalidad pues es la interacción que se tiene de un sistema con otro. Entonces, así como tiene ventajas, también tiene desventajas que, digo, en algunas sí están bien planeadas, en algunas otras no. En este caso, digo, sí afecta mucho lo ambiental, pero en lo social, en lo económico, posiblemente traiga el beneficio. Ya es cuestión de las autoridades del mismo gobierno, pues dar el apoyo necesario o ver qué alternativas se tienen como para poder em, sustituir este daño ecológico o ambiental o de riesgo natural que se está teniendo. Bueno, pues por mi parte es todo y muchas gracias.